A 75 días de un nuevo gobierno, una expectativa que pudiera terminar con 10 años y 4 más, 3 lustros de incapacidad, ineptitud, corrupción, saqueo, abuso, arbitrariedad. El gobierno, bueno, era de esperarse, tiene cosas positivas, tiene expectativas en la balanza del MAS, pero hay problemas también. Para conversar de estos temas, he convocado y le agradezco mucho al señor doctor Carlos Julio Emanuel, ex gerente general del Banco Central del Ecuador, ex ministro de Finanzas, ex economista fundamental de los organismos multilaterales de crédito y fundamentalmente con una gran experiencia en cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Doctor Emanuel, te doy una muy cordial bienvenida y te agradezco por acudir a Enfoque TV, Ecuador en Vivo, Facebook, YouTube, Instagram, en fin. ¿Cómo estás, Carlos Julio? Muy bien, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de conversar contigo. Carlos Julio, empecemos por lo que a mí me parece un tema difícil de gobernabilidad para el gobierno de Lasso, de Guillermo Lasso. Tiene una enorme mayoría, 111 legisladores de oposición, y es una oposición sui generis, singular. No es la oposición dentro del mismo esquema liberal, ¿no es cierto? Es una oposición ideológica en gran medida, y otra de ella es una oposición recalcitrante, parecida mucho al odio. Me refiero a sus ex aliados, ¿no es cierto? El Grupo Social Cristiano, que parece que la tienen jurada contra el presidente Guillermo Lasso. Empecemos con eso, Carlos Julio. Bueno, Marcelo, siempre es mejor tener un gobierno con una mayoría parlamentaria, pero no necesariamente esa es la única forma de solucionar los problemas del país. Yo recuerdo, y voy a hacer una referencia histórica, cuando Febres Cordero llegó a la presidencia en 1984, tenía un Congreso adverso totalmente. Y desde ese Congreso, recuerdo a un vocero, Javier Ledesma Ginata, vocero de la izquierda democrática, que dijo, vamos a gobernar desde la oposición. O sea, no andaban con ambajes. De frente fue el tema, prepárate, Febres Cordero, porque somos nosotros los que vamos a gobernar. Hablo del Congreso de 1984. ¿Qué hizo Febres Cordero? Bueno, no se amilanó. Tenía un gran equipo político comandado por Luis Robles Plaza, que sabía manejarse en estos vericuetos de la política. O sea, un ministro de gobierno de fuste, de talla. Es lo que obviamente se requiere cuando tú tienes una situación política de esta naturaleza. Y si va acompañado pues de un programa económico, político, social, creíble para la ciudadanía, manejable, que se lo pueda explicar, porque de eso se trata. Durante el gobierno de Febres Cordero se tomaron medidas de liberalización económica, por ejemplo, se flotaron las tasas de interés, algo que muchos en la Asamblea, en el Congreso de esa época, ni siquiera entendían lo que se estaba haciendo, pero el equipo económico del que formé parte fue llevado al entonces Tribunal Constitucional y era una de las tantas crisis que se produjeron. Entonces, un equipo de primera en lo político acompañado pues de programas que sean verdaderamente defendibles ante la ciudadanía. Es lo que se requiere. Bien, así es. En todo caso, ¿cómo ves tú al gobierno y su planteamiento económico? Y la pregunta concreta es, tenemos a la vista un plan económico de corte liberal para ampliar el empleo, atraer la inversión pública, atraer la inversión privada, inclusive la interna y la extranjera directa. ¿Ves un esquema económico planificado, sistemático, o está ausente? Bueno, yo conocí el programa de gobierno del actual presidente de la República hace varios meses. Me parecía que era un programa bastante bueno. Hice comentarios, algunos, por ejemplo, de manera concreta. Yo sugerí que
debía eliminarse el impuesto a la salida de capitales de golpe y no gradualmente, porque en el programa consta, y entiendo que sigue constando, la eliminación del ISD, pero de manera gradual. Yo no participo de eso porque si se quiere atraer la inversión extranjera, tú tienes que eliminar ese impuesto que es completamente aberrante. Pero desde que se presentó ese programa de gobierno hasta la fecha, eh, no hemos visto todavía el programa económico, no se ha anunciado, mejor dicho, el programa económico, porque lo que dijo el ministro de Economía es que se esperaba tener en este mes de agosto, comienzos de septiembre, conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para ver cuál sería el camino que finalmente se escogería. Yo personalmente creo que, que deberían invertirse los factores. Es decir, primero debes tener tu propio programa económico para que el Fondo Monetario te lo revise, presente opiniones, porque el Fondo Monetario es importante, Marcelo, desde el punto de vista técnico, porque está conformado por funcionarios que son expertos en la materia y cual auditores externos de una empresa te pueden dar una fotografía real de cuál es la situación en este caso, del país. Pero una cosa es que un auditor, ya sea de una empresa o del país, que es lo que es el Fondo Monetario Internacional, revise los datos y te presente la realidad del país. Y otra cosa es que tú aceptes que como consecuencia de esa imagen, de esa fotografía que ha producido el Fondo Monetario Internacional, sea el que te recomiende las políticas económicas. Las políticas económicas deben ser propias y lo mismo sería en el caso de una empresa. Si tú contratas un auditor externo, el auditor externo te hace una radiografía de tu empresa, pero tú no estás esperando que ese auditor te diga, ahora usted lo que tiene que hacer es poner a fulano, sutano, subir o bajar los precios, hacerlo de aquí o lo de más allá. Eso debe ser una responsabilidad de quienes están dirigiendo, en este caso el gobierno y particularmente la política económica. O Estoy de sea, es acuerdo con lo que positivo. dices, Carlos Julio Manuel. Me parece que fue pues un error político, no económico, de Simón Cueva, el ministro de Economía, al haber dicho vamos a conversar primero a lograr la autorización del Fondo Monetario. Es como tú dices, las políticas económicas son internas, son soberanía. Y el fondo, claro, con todo lo que significa, porque estamos endeudados, tenemos una deuda externa cercana a, caramba, sobrepasa los 65.000 millones de dólares. Y en eso, pues, tenemos una camisa de fuerza respecto del Fondo Monetario. Eso es así, pero no hay por qué declararlo. Carlos Julio, algo bueno del presidente de la República ha sido el retorno inmediato al CIADI, a esa corporación que intermedia las diferencias, ¿no es cierto?, en materia de inversión, que dejó a un lado o renunció el delincuente Correa. Eso ha sido una muy buena medida porque significa nadie va a venir a meter un solo céntimo aquí en el país si no regresamos al CIADI. Pero ya se ha opuesto la presidenta del Congreso, la señora Yori, como era de esperarse, y no solo eso, porque en lugar de legislar, de fiscalizar, de buscar acuerdos, está dedicada a sus negocios propios, parece. Quiero tratar este tema contigo. Bueno, a mí me parece importante, Marcelo, ser parte del CIADI, y lo digo porque quienes llevamos a Ecuador al CIADI fuimos quienes hicimos gobierno en 1984-88 con el ingeniero Febres Cordero. El entonces ministro de Finanzas, Francisco Suet, fue quien firmó el protocolo correspondiente, de manera que, siendo coherente con lo que hicimos en algún momento, no voy a decir algo completamente diferente. El CIADI le da cierta tranquilidad al inversionista extranjero, pero eso debe ir acompañado de medidas concretas como la que dije hace un momento, la eliminación del impuesto a la salida de capitales. El dólar como inversión, cuando está analizando las posibilidades de ingresar a América Latina,
lo que va a haber es que en Colombia no hay impuesto a la salida de capitales, ni lo hay en el Perú, ni lo hay en Chile, pero sí lo tenemos en Ecuador. Entonces, más allá de lo del CIADI, yo creo que hay otras medidas de carácter económico, concretas, que tienen que ponerse en práctica para que pueda venir la inversión extranjera. Es inconcebible que en el Ecuador la inversión extranjera sea un poco más de un medio del 1% del Producto Interno Bruto, y tú 600, 700 millones de dólares anuales, frente a las decenas de miles de millones de dólares que reciben nuestros países vecinos. 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 millones. Entonces, Carlos tenemos que Julio, hacer me algo permito concreto. preguntarte algo con tu gran experiencia. ¿Por qué se mantiene el impuesto a la salida, a la circulación de capitales en un rango tan alto y apenas se anuncia, ¿no es cierto?, un desmonte progresivo? Porque la pregunta es esta: ¿en qué medida, en cuánto, en qué porcentaje colabora ese impuesto a la conformación del presupuesto anual? Bueno, ese es justamente el problema, Marcelo. Este fue un impuesto que se le ocurrió al expresidente Correa. Y uno debe entender pues, que personas que tienen un concepto mercantilista de la economía, de que los dólares no deben salir del país, de que hay que proteger a la industria nacional, conceptos que tuvieron vigencia en Europa en el siglo XVI con el ministro de Finanzas del rey Luis XIV, Colbert. Pero hemos avanzado muchísimo y sabemos que el comercio y la apertura comercial es lo que finalmente ayuda a la consecución del bienestar y el progreso de los pueblos. Las economías cerradas, definitivamente, las autárquicas, no resuelven los problemas. Entonces, una cosa que lo ha hecho el expresidente Correa y que el candidato a la presidencia por ese mismo partido hasta hace poco, el señor Arauz, decía no solo que había que mantenerlo, sino que subirlo del 5 al 27%, creo que dijo. Esa concepción equivocada de cómo se manejan los temas en materia económica tiene que desterrarse del país, definitivamente. Ahora, Correa lo puso allí supuestamente para impedir la salida de los dólares, pero se dieron cuenta que los dólares seguían saliendo y la contribución de ese impuesto al presupuesto del Estado comenzó a hacerse importante. Hoy en día es más o menos 1.000 millones de dólares anuales. Entonces, cuando se plantea la eliminación de ese impuesto, como algunos la hemos planteado desde el Foro de Economía y Finanzas hace tiempo, yo en lo personal, desde que Correa lo anunció, dije que era una barbaridad. Pues ahora el argumento que utiliza la burocracia es que no es muy conveniente eliminarlo porque genera 1.000 millones de dólares, pero deja de generar decenas de miles de millones de dólares en inversión extranjera. Entonces las cosas hay que verlas desde el punto de vista dinámico y no estático, como es todo en la economía. Y la otra cosa, Carlos Julio, porque no solamente es un término económico, un tema productivista, es que la inversión, tanto interna como extranjera, sea directa o indirecta, promociona de una manera fundamental el empleo de la gente, es decir, el mercado laboral. Eso hay que verlo, es que hay un tema social fundamentalmente. Sí, totalmente de acuerdo, Marcelo. Es realmente una contradicción que quienes proponen impuestos de esta naturaleza, dizque para no ser dependientes de la inversión extranjera, no se preocupan que al hacer eso nos volvemos súper dependientes del endeudamiento externo, que es peor. Tú señalaste la cifra, 65.000 millones de deuda. ¿No hubiera sido mejor 30, 40 o 50.000 millones de inversión extranjera en lugar de tener deuda? Bueno, yo soy partidario de lo segundo. Los autárquicos, los que quieren una economía cerrada, son partidarios de mantener estos impuestos. Y también aquí entra en juego, hay que decirlo, los criterios fiscalistas. Ese impuesto no se lo planteó desde el punto de vista fiscal, no era para recaudar, pero ahora lo defienden porque dicen que recauda. Entonces ya no les preocupa mucho la salida de capitales. Entonces, ¿para qué era el impuesto? ¿Era para que no salgan los capitales o era para recaudar? Pues en ninguno de los dos casos es conveniente para el país. Entonces, eso de la mano con lo del CIADI funcionaría, la eliminación de ese impuesto. El CIADI por sí solo, pues, es como
una mesa que tiene solamente 3 patas. Puede que ayude, pero la gente siempre va a decir, ¿y qué pasa con el impuesto a la salida de capitales? Que así como se lo subió del 0,5% al 5%, y que el ex candidato presidencial Arauz dijo que lo subiría al 27%, ¿por qué no pueden ellos, los inversionistas extranjeros, sospechar que a lo mejor en algún momento de desesperación fiscal, algún gobierno, no pudiera elevarlo nuevamente y crear pues definitivamente una situación económica muy problemática para sus inversiones en el Ecuador? El economista Carlos Julio Manuel, doctor en economía, obviamente, y en universidades laureadas en el extranjero, es un economista de convicciones liberales. Hablo del libre mercado, de la libre empresa, hablo de la libertad económica y hablo también de la libertad política, de la separación de poderes. ¿Cómo ves tú, Carlos Julio, este intento de intromisión de la presidente del Congreso, la señora Yori, la señora de la circuncisión amazónica, porque inclusive parece que ignora los términos técnicos y políticos, ¿no es cierto?, tratando de imponer a quién se contrata y a quién no en materia petrolera, a quién se emplea y a quién no en materia petrolera en la provincia de Orellana. Eso es invadir el espacio del Ejecutivo. ¿Qué juicio te merece eso a ti? Es completamente impresentable, Marcelo. Efectivamente, cuando al Ecuador lo analizan desde el exterior, llamemos auditores externos, aparte del Fondo Monetario Internacional, foros importantes como el de la Fundación Heritage o el Foro Económico Mundial, y lo comparan con otros países donde nosotros estamos definitivamente en mal predicamento, es en lo que tiene que ver con la libertad económica, que contiene todo lo que tú dijiste. Pero en el índice de libertad económica que prepara, por ejemplo, la Fundación Heritage, entre 180 países, Ecuador aparece en el puesto 150. O sea, sí le ganamos pues a algunos países que definitivamente tienen represión económica total, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Zimbabue, hay una lista larga. Pero estamos por debajo, muy por debajo, de otros países de América Latina que están haciendo hace tiempo mejor las cosas, dando libertad económica. Algo curioso que algunas personas, cuando lo he comentado, les cuesta creerlo, es que en libertad económica Ecuador está inclusive por debajo de Haití. O sea, ya poco me extrañaría que dentro de unos años Ecuador reciba una misión económica de Haití para aconsejarnos qué es lo que debemos hacer en esta materia. Pero eso que Digo anuncias, eso que indicas, Carlos Julio, es responsabilidad del gobierno socialista o los gobiernos socialistas de Correa y de Moreno, porque no le podemos endosar eso al gobierno de Lazo. Por supuesto que no podemos endosarlo. Es más, yo públicamente hice alguna recomendación hace algún tiempo de que el presidente de la República, en lugar de exigir que se ponga su cuadro, su foto, su imagen en las dependencias públicas, ponga mejor el índice de libertad económica para ver dónde cogió el país y cómo va a avanzar con sus políticas. Por ejemplo, la decisión de este gobierno de eliminar el arancel en muchos productos, eso va en la dirección de libertad económica. No es lo único, pero ayuda. Entonces, con medidas como esas, con separación de poderes, con respeto irrestricto a la función judicial, a la independencia de la función judicial, con el combate a la corrupción, por ejemplo, lo que anunció, prometió el presidente Lazo, que él pondría en vigencia una comisión internacional contra la corrupción. Lo que requiere simplemente es una carta de él al secretario general de Naciones Unidas pidiendo que Naciones Unidas ayude al Ecuador a conformar esta comisión de expertos fiscales internacionales que servirán de apoyo a la fiscal general de la nación. No es un ente independiente, pero recordemos que la misma fiscal ha dicho que le faltan 400, 500 fiscales. Pues ¿qué tal si viene una comisión internacional que no tiene ningún compromiso con
sectores del país, políticos, económicos, los que fuere, y comienzan a trabajar de manera efectiva en el combate a la corrupción y en la recuperación del dinero robado. Estos elementos y otros, Marcelo, son los que están detrás del índice de libertad económica, donde en la actualidad estamos mal ubicados. Yo sí espero que se comiencen o se continúen tomando medidas en pos de conseguir libertad económica, como es el tema de los aranceles, como sería el tema de la eliminación del impuesto a la salida de capitales también. Quiero preguntarte algo, aunque tu tema es económico, esta es tu especialidad, pero te has manejado también en el escenario político y lo has hecho delicadamente. Te pregunto, tenemos una gran confianza en Guillermo Lasso. Nos parece un hombre cabal, honesto, íntegro, inteligente, muy bien intencionado. La pregunta concreta, ¿tiene asesores, tiene operadores políticos? ¿Los tiene suficientes? ¿Los tiene suficientemente preparados? ¿O está de alguna manera huérfano de lo que te acabo de mencionar, Carlos Julio? No te podría decir con exactitud si tiene o no tiene operadores políticos. Debe tenerlos. La pregunta es cuán eficaces son. No veo, por ejemplo, alrededor del gobierno un homónimo, un alter ego de Luis Robles Plaza. ¿Qué es lo que se requiere en la actualidad? El señor Monge, que en paz descanse, pues era el ministro del Interior. Hay obviamente algunos nombres que uno escucha, que ve que están alrededor del presidente, pero todo será cuestión de ver de qué manera su capacidad los lleva a ser eficaces en el manejo de este tema político, que es un tema político muy grave. Estamos viendo que muchos sectores del país están amenazando con paros, el sector agrícola, el sector indígena, los maestros, etcétera. Para eso se requiere estar encima de los temas. ¿Cómo es que Velasco Ibarra terminó su único periodo presidencial? Porque tuvo un ministro de gobierno de la talla de Camilo Ponce Enríquez. En los otros periodos presidenciales el presidente Velasco no terminó y, como alguna vez dijo, se precipitó contra las bayonetas. De manera que sí sería importante que ese ministerio o ese equipo político o esos operadores políticos estén trabajando de manera armónica para resolver los problemas políticos que tiene el país. Ojalá que así fuera. Nosotros, Carlos Sí. Julio, queremos confiar en alguien que conocemos y respetamos, que es Alexandra Vela. Es una dama de una enorme integridad y una gran preparación de orden jurídico. Tiene una gran experiencia política, recuerdas del tiempo desde Jaime Roldos Aguilera, cuando fue inclusive su compañera de aula. Queremos confiar en ella, pero claro, el desenvolvimiento no es solamente de una persona. Quiero pasar a un segundo capítulo, Carlos Julio, tú eres guayaquileño, has vivido en Quito mucho tiempo, aquí se te respeta, y Quito, la capital de la República, está viviendo injustamente una angustia con un exalcalde corrupto, casi delincuencial, que prolonga su estadía en una forma artificial mientras Quito está abandonada. ¿No te figuras la vía crucis que atraviesa este momento la capital de la República, Carlos Julio Emanuel? Bueno, es penoso, Marcelo, y quienes conocemos Quito y conocemos algo de la historia de Quito. Yo pues fui a vivir a Quito cuando mi padre era diputado. Era la alcaldía, si mal no recuerdo, de Carlos Andrade Marín, un gran alcalde de Quito. Y a través de algún contacto de mi padre, que era pues diputado, ya lo dije, mi hermano Eduardo y yo logramos entrar a la Escuela Municipal Eugenio Espejo. En alguna ocasión vi allí al alcalde que había hecho una visita a ese colegio que era de primera, no sé cómo está Y en la municipal, actualidad. escuela y colegio municipal. Sí, bueno, yo estuve en la escuela. En realidad, pues Quito ha tenido una serie de alcaldes de primer orden, ¿no? Yo conocí mucho después de ser alcalde de Quito a José Ricardo Chiriboga Villagómez,
al doctor Julio Moreno Espinosa, a Luis Payares Aldumbide, curiosamente todos ellos liberales como soy yo, una coincidencia. También me acuerdo pues obviamente de Álvaro Pérez, y ha tenido Quito alcaldes de primera. Rodrigo Paz, sin duda, un excelente alcalde. Pero de repente las cosas comenzaron a dañarse en Quito, ¿no? Y se eligieron alcaldes que definitivamente no estaban a la altura del pasado. Sixto Durán escapaba también, fue puesto por la dictadura 8 años, pero tuvo pues un desempeño muy adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Quito? Que de haber tenido esta serie de alcaldes de lujo, de repente comenzó a dañarse la imagen del alcalde. A diferencia de Guayaquil, que hemos terminado, pues desde la época de Febres Cordero, con un cambio radical en materia de alcaldías que hoy, pues definitivamente merece todo nuestro respeto. En cuanto al señor Yunda, si me permite una opinión, yo no soy juez para decir si el señor ha cometido delitos o no, pero el solo hecho de estar cuestionado debió haberlo llevado a dar un paso al costado. Con mayor razón, si todo el cabildo le quitó su confianza y adicionalmente el Tribunal Contencioso Electoral, me parece, dictaminó, sentenció que todo lo que había actuado el cabildo quiteño estaba completamente apegado a la ley. Él debió dar un paso al costado porque la mujer del César no solo debe ser, sino parecerlo. Él le haría un gran favor a Quito dando un paso al costado, pero veo que está aferrado a mantenerse en la alcaldía con el lamentable pues resultado de lo que estamos viendo, pues una imagen de la alcaldía y de todo lo que es el municipio de Quito bastante desmejorada. Así es, y en donde todo el mundo pretende hacer lo que le viene en gana, porque es una sociedad, es un municipio acéfalo, la ciudad está abandonada. Hay urbanizadores que creen hacer de Lucapo un sayo, ¿no es cierto?, hacer construcciones contra la ley de régimen municipal, contra el COTAD, contra la zonificación urbana, en fin. Y en definitiva también hay un socius, hay una comunidad que parece aquejada de indolencia, que mi importismo, lo mismo le da Chana que Juana, y es producto probablemente, no lo puedo certificar, esto es un asunto de sociólogos, ojalá se pongan a estudiar, hay una abundante inmigración, campo-ciudad, desde de lo que es circundante a Pichincha y a Quito, que pues ve a Quito como una entidad hostil. Y esa es la causa de que no haya en este momento ciudadanía protestando como quisiéramos. Carlos Julio, quisiera pedirte que despidas este diálogo tú con una recomendación para el país y también para Quito. Bueno, quisiera hacer una recomendación a quienes están dirigiendo actualmente el país, Marcelo. Yo creo que la situación de pobreza, desempleo, subempleo que atraviesa el país, la situación penosa que nos ha traído esta pandemia, obliga a que se hagan las cosas de manera diferente, completamente diferente. No podemos nosotros seguir adoptando medidas y políticas que anteriormente funcionaron, pero que ahora la crisis lleva a salirse de la caja, como dicen los gringos, out of the box. Hay, por ejemplo, una autofelicitación en los estamentos del gobierno porque el Fondo Monetario ha decidido hacer una asignación especial de 650.000 millones de derechos especiales de giro para darle liquidez al mundo, y al Ecuador le van a tocar 1.000 millones de esos 650.000 millones de dólares. Pero poniendo las cosas en contexto, 1.000 millones de dólares alcanza para un poco más de sueldos y salarios de un mes en el Ecuador. O sea, no es una solución de fondo. ¿Qué ocurre, Marcelo? Que los 650.000 millones de dólares están distribuidos a través de las cuotas a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional. Pero el 70% de esos 650.000 millones de dólares, casi 500.000 millones de dólares, van a países que no los necesitan.
porque va a Estados Unidos, a Francia, Alemania, Japón, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, países que son ricos, que no necesitan de estos recursos. Entonces, yo creo que debería haber una gestión a nivel internacional entre los países altamente endeudados y con problemas por la pandemia, para que ese 70% que va a ir a las arcas fiscales de quienes no los necesitan, se redistribuyan a favor de los países que sí los necesitan. Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, países en África, etcétera. De manera que hay que ser proactivo en estos momentos. Uno no puede simplemente sentarse y ser existencialista y que las cosas ocurran. Hay que hacer que las cosas ocurran. En la misma línea, y solo para terminar, hay tantas ideas que podría comentarte, pero por ejemplo, no podemos nosotros cerrar los ojos ante la realidad de una relación desastrosa con China, con la República Comunista de China, que nos ha entregado créditos ignorando el petróleo para hacer obras de mala calidad y con sobreprecio, como es el caso de Coca-Cola Sinclair, y todavía le debemos plata, como 5.500 millones de dólares, y todavía tenemos la mayor parte de nuestro petróleo ignorado a China para pagar esos 5.500 millones de dólares. China es como nuestro agente fiscal. Eso debió cortarse de golpe hace tiempo, pero es el momento de replantearle a China toda la relación comercial y decirle, por ejemplo, que como resultado de estas obras de pésima calidad y con sobreprecio, Coca-Cola Sinclair, es que me viene a la mente enseguida, deberíamos exigir a China a través del Fondo Monetario Internacional, para eso sirve el Fondo Monetario Internacional, una condonación de la deuda con China. Ecuador necesita recursos, un gran alivio de deuda. Y tu recomendación final es importantísima y es una entrega de posta, si cabe el término, a usted, señor economista Simón Cueva, proactivo. ¿Por qué no empieza usted a tomar contacto y a liderar, ¿no es cierto?, con los países pobres de Centro y Sudamérica a fin de que se redistribuya esa dación, ¿no es cierto?, avalada por el Fondo Monetario Internacional. Más de 600.000 millones de dólares. Carlos Julio, muchísimas gracias. Volveremos a tocar este tema del endeudamiento externo contigo en próximos días. Te agradezco mucho por haber acudido a nuestras pantallas. Muy gentil. Muchas gracias, Marcelo. Encantado.